Muy buenas tardes, queridos cursantes. Les doy la bienvenida al nuevo curso de actualización en Derecho Administrativo. El módulo será Normas Administrativas del Estado, primera parte. Estará a cargo del profesor Arturo Jiménez. Él es economista por la Universidad Nacional de Asunción, tiene posgrado en didáctica universitaria por el rectorado, máster en administración de empresas por la Universidad Católica de Asunción. Tiene varios cursos en contabilidad pública, análisis de los estados financieros y normas internacionales de contabilidad para el sector público. Es docente en varias materias en la Universidad Nacional de Asunción y en otras universidades. Es funcionario del Ministerio de Hacienda en la jefatura del Departamento de Normas Técnicas Contables de la Dirección General de Contabilidad Pública. Bienvenido, profesor. Quiero ceder la palabra a la doctora Alda, nuestra directora académica. Doctora Alda. Muy buenas tardes, estimado profesor Arturo Jiménez. Muchas gracias por estar ahí en este curso y le doy la bienvenida a todos los cursantes que son partícipes de este nuevo desarrollo, de este nuevo emprendimiento del IPEL. Gracias, profesor Jiménez. Nosotros sabemos de su condición y para nosotros, para el Instituto y la Justicia Electoral, es realmente un lujo tenerlo como docente. Gracias porque sabemos que está transmitiendo sus conocimientos con lo que siempre hace, sabiendo y compartiendo eso con muchísima humildad, y eso es tan importante para una gran persona como usted, profesor. Así que yo deseo que los cursantes aprovechen esta oportunidad de aprendizaje que se les ofrece. Gracias de nuevo, profesor. Gracias, Martín. Gracias, profesor. El aula es tuya. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya vamos a dar inicio a este curso, realmente con mucho gusto, con mucho placer y bueno, para que sea un espacio de compartir estas experiencias, la idea es un poco formar servidores públicos mejor informados, mejor formados, preparados para el ejercicio de la función pública que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento, ¿verdad? Entonces siempre estar preparados para ese gran desafío. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta primera parte de lo que es el derecho administrativo, específicamente viendo las normas administrativas actualmente vigentes. Y vamos a hacer una introducción y algunas normativas que se usan en todo el segmento del sector público, que son normativas que tenemos que entender y saber, ¿verdad?, cómo se maneja el Estado, y a partir de ahí aplicar todos los conocimientos, las normativas y todo lo que ello concierne. Muchas veces vemos que no solamente el servicio público, en el servicio público, digo bien, no se toman buenas decisiones, no probablemente por un tema de deshonestidad ni por mala praxis, sino por desconocimiento a veces de las normas, del espectro, de cómo se maneja el sector público en general. Y un poco lo que no queremos hacer con esta introducción a las normas jurídicas del sector público es un poco poner en contexto a la gente, conocer un poco todo el espectro, el amplio espectro de que es la administración de los recursos del Estado. Bueno, con el permiso de todos ustedes voy a pasar a proyectar nuestra clase de hoy. Un ratito voy a compartir la pantalla. Un ratito. Entonces, un ratito. Bueno,
Entonces vamos a dar un poco el inicio a lo que es el derecho administrativo, ¿verdad? O también conocido como el derecho público. El derecho administrativo se basa específicamente en regular todas las acciones dentro del sector público, ¿verdad? Por eso se llama derecho administrativo. Tiene unos principios muy importantes en donde regula todo lo que es el espectro del Estado. Y si partimos antes de entrar en todo lo que es el derecho público per se, vamos a definir un poco lo que es el Estado, ¿verdad? El Estado se define como una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propias que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. O sea, es un territorio común, ¿verdad? Es una organización política, eso se le denomina el Estado. Entonces, si miramos un poco los componentes del Estado, el Estado tiene 4 grandes componentes. En primer lugar, tenemos al gobierno, tenemos al territorio, a la población y a la soberanía, ¿verdad? Cuando hablamos de Estado, necesariamente tenemos que hablar del gobierno. ¿Quién es el gobierno en este caso? Tenemos los 3 poderes del Estado, más los órganos extrapoderes y todo lo que la estructura en cuanto al Estado se refiere, ¿verdad? El gobierno sabemos que está compuesto por los 3 poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, el que se encarga de hacer las leyes, cuenta con 3 grandes instituciones, como es el caso de la Honorable Cámara de Senadores, la Honorable Cámara de Diputados y también el Congreso Nacional, ¿verdad? 3 entidades. El Poder Ejecutivo, que cuenta hoy en día con 21 ministerios, y sabrán ustedes que hoy en día hay un proyecto o 2 proyectos de leyes que trata un poco de reagrupar algunas instituciones dentro del Estado para una mejor asignación y para simplificar procesos especialmente, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo cuenta hoy en día con una cartera de varios ministerios, o sea, carteras de varios ministerios, el presidente de la República y el vicepresidente de la República. El Poder Judicial, donde tenemos 7 instituciones, ¿verdad? En el cual está inserto hoy en día la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, le tenemos ahí al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al Ministerio de la Defensa Pública, y hoy en día también la Sindicatura General de Quiebras, que son instituciones dentro del gobierno. Luego tenemos los órganos extrapoderes, donde básicamente tenemos, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que es un órgano extrapoder por fuera del Poder Ejecutivo, por fuera de los 3 poderes del Estado. Entonces, también otras instituciones, las entidades descentralizadas, llámense las entidades autónomas y autárquicas, en donde tenemos, por ejemplo, ahí a las gobernaciones, a las municipalidades, a las empresas públicas, a las entidades de seguridad social, a las entidades financieras del gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los municipios que forman el tercer nivel de gobierno, ¿verdad? En donde es a nivel municipal, tenemos hoy en día más de casi 260 municipios dispersos por todo el país. Entonces, esa es un poco la organización del gobierno que es parte del Estado. O sea, siempre no, hay que confundir que no solamente el gobierno es parte del Estado, sino que también otros elementos que vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Y en resumidas cuentas, lo que hace el gobierno es dirigir, administrar y controlar todas las actividades que se circunscriban dentro del ámbito público. Por lo tanto, el gobierno es un componente demasiado importante dentro de esa estructura del Estado. También tenemos otro elemento del gobierno que es el territorio, en donde básicamente se contempla la división política. En nuestro caso tenemos nuestra división política, tenemos a nivel de gobiernos departamentales 17 gobernaciones
y 200 y tantos municipios, ¿verdad?, que forman parte hoy en día a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Tenemos una población que son los grupos de habitantes que están poblando el territorio y que forman parte de ese gobierno. Y el cuarto, que es la soberanía, ¿verdad?, en donde hablamos de que todo lo que se defina a nivel gobierno, a nivel Estado, tiene una soberanía territorial, en donde el país que lo ejerce tiene todo el derecho de administrarlo de acuerdo a sus normas y de establecer normas propias dentro de lo que es la administración del Estado. Y en ese contexto tenemos aplicar el derecho administrativo, ¿verdad? El derecho administrativo, o también denominado derecho público, que se define de la siguiente manera: como parte del derecho público que determina la organización y comportamiento de la administración, regulando las relaciones jurídicas con el administrado. O sea, las reglas jurídicas que marcan los límites de actuación o de competencia en el ámbito de aplicación de cada organismo o entidad del Estado, ¿verdad? Ustedes saben que dentro de lo que es el gobierno en sí, ¿verdad?, la organización política de un gobierno, entonces nosotros a nivel sector público en Paraguay tenemos 3 grandes niveles de instituciones. En primer lugar tenemos la administración central, en segunda instancia tenemos a las entidades descentralizadas y en tercera instancia a los municipios. Como bien dijimos, una forma de agrupar la administración central concierne a los 3 poderes del Estado, más la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que hoy en día forman parte de la administración central. Y las entidades descentralizadas, que son 2 tipos de entidades descentralizadas. Ahí tenemos las entidades autónomas y las entidades autárquicas. Estos son conceptos de finanzas públicas, ¿verdad? Porque la entidad autónoma es aquella entidad que ejerce el gobierno de un determinado programa dentro del Estado, pero básicamente financia su presupuesto en base a los recursos que emanan de la administración central. Ejemplo, las universidades nacionales, ejemplo, las gobernaciones, que van recibiendo transferencias del gobierno central, ¿verdad? Entonces forman parte de esa estructura. También, por ejemplo, esas son las entidades autónomas. Son autónomas organizacionalmente, son autónomas en materia de establecer sus propias normas, sus propios reglamentos, pero básicamente su presupuesto se financia con los impuestos, es decir, con las transferencias que se hace de la administración central. Sin embargo, por otro lado tenemos a las autárquicas. Las entidades autárquicas son todas aquellas instituciones que se autofinancian. Por ejemplo, que no reciben un solo guaraní de la administración central. En ese contexto le tenemos, por ejemplo, a las empresas públicas, las entidades con participación mayoritaria del Estado y otras, ¿verdad? Por ejemplo, le tenemos a la ANDE, a la DINAC, Puertos y otras empresas públicas que forman parte que son entes autárquicos, que no reciben un solo guaraní de la administración central. Y también tenemos las entidades con participación mayoritaria del Estado, como es el caso de Copaco, ESAP, que forman parte, FEPASA también, que forman parte que son sociedades anónimas, pero con participación mayoritaria del Estado. Y en el tercer nivel tenemos a los municipios, que son los órganos, digamos, más cercanos a la población, que es están establecidos por distritos. Hay una ley, la 3966, que es la ley orgánica municipal, que se encarga de regular todo el espectro de la administración municipal. Y haciendo una aclaración muy importante, la administración central y las entidades descentralizadas, llámense
entidades autónomas y autárquicas están insertos dentro del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación que se sanciona por ley cada año con el Congreso Nacional. Eso forma parte de los organismos y entidades del Estado que forman parte del presupuesto general de la nación, del PGN que le llamamos, ¿verdad? Sin embargo, los municipios no. Los municipios aprueban sus propios presupuestos a través de su junta municipal. Es decir, la junta municipal es la encargada de autorizar todo lo que es la parte presupuestaria. En consonancia a lo que nosotros tenemos a nuestra ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que está dentro de la ley también orgánica municipal, en donde establece que se regirán por los mismos criterios de la ley 1535. En ese contexto también es importante o cabe mencionar que el caso de los municipios gozan de esa autarquía en el sentido de que toda su programación presupuestaria lo aprueba su junta, la rendición de cuentas lo aprueba su junta, por lo tanto son entidades que no pasan por el presupuesto general de la nación. Eso está establecido o sea, son reglas que se manejan dentro del derecho público. El artículo 282 nos habla de esa figura de la rendición de cuentas y de la obligatoriedad de rendir cuentas al Congreso al 30 de abril de cada año. ¿Verdad? Este año, el 30 de abril, el presidente de la República fue a rendir cuentas de su ejecución presupuestaria del año 2022 al Congreso Nacional. Bueno, y en ese contexto, cuando hablamos del derecho jurídico, significa, como bien dice la definición, son reglas de cómo se van a administrar los recursos en base a todo y a las responsabilidades de todo administrador público, de todo funcionario público. Y partimos de la Constitución Nacional, la Carta Magna del país, ¿verdad? Ahí tenemos desde el artículo 101 hasta el 106 de lo que implica todo lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos dentro de la función pública. Hay que entender que cuando pasamos a la función pública, tenemos un patrón que es la ciudadanía que con sus impuestos está abonando y contribuyendo para el funcionamiento del Estado, para que el Estado pueda cumplir con sus fines y objetivos establecidos en su ley orgánica. Cada institución fue creado por ley, ¿verdad? Entonces, su financiamiento depende también de lo que uno recauda y cómo administra los recursos públicos. Entonces, si miramos, por ejemplo, el artículo 101 de la Constitución Nacional, habla de los funcionarios públicos, de los funcionarios y de los empleados públicos, que dice que estos estarán al servicio del país, ¿verdad? Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleo público. La ley reglamenta, ¿verdad?, las distintas carreras de la administración pública para todos los funcionarios que presten servicios sin perjuicio de otras, ¿verdad?, que puedan ejercer también dentro del sector público. O sea, ser servidor público, la figura del funcionario público es la figura del servidor público, es decir, que tiene que estar sujeto a las reglas del sector público. También añade el artículo 102 de los derechos laborales de los funcionarios y empleados públicos, ¿verdad?, donde habla taxativamente que los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en la Constitución, especialmente en lo que atañe a los derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras
dentro de lo que establece la ley y sus reglamentaciones. También habla de los derechos adquiridos. También habla en el artículo 103 del régimen de jubilaciones. Por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo que los organismos autárquicos creados con este propósito acordarán a los aportantes jubilados de la administración de dichos entes bajo el control estatal. Participan del mismo régimen todos los que bajo cualquier título presten servicio al Estado. Por eso siempre la ley va a garantizar todo lo que atañe el régimen, la actualización de haberes y demás, ¿verdad? También en el artículo 104 habla de otra obligación muy importante de los funcionarios públicos, de la declaración obligatoria de bienes y rentas. Taxativamente dice que los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de las entidades estatales, ya sean autónomas, autárquicas, descentralizadas, binacionales, etcétera, quienes reciban remuneración del Estado están obligados a prestar una declaración jurada de bienes y rentas dentro de los 15 primeros días de haber tomado posesión del cargo y en igual término al cesar el mismo. O sea que al entrar y así como al salir presentar la declaración jurada de bienes y rentas. En este caso en la reglamentación establece que esto se debe presentar a la Contraloría General de la República. También en el artículo 105 de la misma ley, de la Carta Magna, estamos siempre dentro de la Constitución Nacional, habla de la prohibición de la doble remuneración, ¿verdad? Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, específicamente para hecha la excepción de que sí pueden tener doble remuneración los que se dediquen a la docencia o a los que presten servicios de salud. Entonces, a eso se refiere, ellos sí pueden tener doble remuneración, pero en la misma ley de presupuesto otra vez limita cuántas cátedras se pueden llevar en turnos o en un periodo determinado, viendo la razonabilidad del ejercicio de esta figura, ¿verdad? De la docencia. Por ejemplo, no habiendo superposición de horarios, no habiendo superposición de horas cátedras. Entonces, se controla mucho esto a partir de la nueva Constitución Nacional y que prohíbe la doble remuneración. Por ejemplo, un funcionario no puede estar prestando servicio en una gobernación, por ejemplo, y al mismo tiempo en un ministerio. Pero aclarando siempre que sí existe, sin embargo, la figura del comisionamiento, ¿verdad? Cuando hablamos del comisionamiento, significa que si yo pertenezco a una institución y me voy a otra institución a prestar el servicio, la entidad donde me voy no me paga mi salario porque me sigue pagando mi entidad de origen. Entonces no puede haber doble remuneración. Sí me pueden pagar los otros beneficios, horas extras, bonificaciones y demás, pero mi salario principal, mi rubro 111, solamente me puede pagar una sola entidad, no dos entidades. En este caso, si soy un comisionado, me paga mi entidad de origen. Por eso este punto de la Constitución se aplica hoy en día a rajatabla dentro del sector público, a través de un sistema que se llama el SINAR, el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos, en donde saltan las alertas y las prohibiciones cuando un funcionario presta servicio en dobles instituciones. Antes de la ley 1626 de la función pública, que vamos a ver un poquito más adelante, sí había esa posibilidad de que se pueda trabajar en dos instituciones al mismo tiempo, ¿verdad? Pero con esta reglamentación de la Constitución Nacional ya no se puede tener la doble remuneración, solamente
para los casos de docencia y de salud. Y el último, que es el artículo 106, habla de la responsabilidad del funcionario o del empleado público, donde dice que ningún empleado está exento de responsabilidad. Un cargo público implica responsabilidad. En caso de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de la función, serán responsables personalmente sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. Es muy importante que, como dice la reglamentación que está en la Ley de Administración Financiera del Estado, que cualquier perjuicio que se ocasionare al Estado se debe responder con el propio patrimonio, o sea, con tu propio pecunio en este contexto. Entonces es muy importante mencionar eso de esa forma. Entonces la Constitución Nacional nos da un marco de referencia para luego bajar a las leyes. ¿Verdad? Todo lo que vimos acá en estos artículos de la Constitución, bajamos un poco en dos tipos de leyes, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. El caso de la Constitución Nacional es la Carta Magna, es la máxima norma jurídica que tenemos. Por la pirámide de Kelsen, ustedes sabrán que la Constitución Nacional es la norma jurídica más importante, luego seguida de las leyes y los tratados internacionales. Primero está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego vienen las leyes, luego vienen los decretos, luego vienen las resoluciones, las ordenanzas, las acordadas, y luego vienen las circulares y otras normas que tienen valor jurídico para la reglamentación de todos los procesos, la reglamentación de todas las actividades enmarcadas por el Estado. Bueno, dentro de ese marco, si miramos un poco la Constitución Nacional, vemos un poco que tenemos las leyes, ¿verdad? Dentro de las leyes tenemos dos tipos de leyes, a saber, las leyes permanentes y las leyes transitorias. Si vamos un poco a las leyes permanentes, como bien dice su nombre, son leyes que son leyes permanentes, que ya tienen muchos años de vigencia. Por ejemplo, nuestra ley de administración financiera del Estado, la 1535, data del año 1999 y está vigente hasta hoy. También tenemos dos leyes que están conviviendo prácticamente juntos, uno que está siendo derogado y el otro que se está reglamentando, que es la ley de compras públicas. La ley número 2051 data del año 2003, que es la ley de contrataciones públicas, y actualmente ya tiene otra ley que va a derogar la 2051, que es la ley 7021 del año 2022, que es la ley de suministros públicos, y la ley 1626 de la función pública, y otras leyes de carácter permanente, ¿verdad? Como la ley de responsabilidad fiscal, la ley de transparencia, la ley de la información pública y otras leyes que se pueden ir mirando que tienen carácter permanente, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también las leyes transitorias. El ejemplo más práctico de una ley transitoria es la Ley de Presupuesto General de la Nación. Por lo tanto, el PGN hace que es una ley transitoria porque se aprueba cada año en función a lo que dice la Constitución Nacional y en función a lo que dice una ley permanente. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y en qué me afecta que sea una ley permanente o una ley transitoria? Que siempre una ley transitoria la ley permanente va a ser más, va a prevalecer más sobre una ley transitoria, ¿verdad? Por ejemplo, una ley de permanente dice que, por ejemplo, la ley de jubilaciones, por ejemplo, la ley 2435, ¿verdad? La 2345, perdón, de la ley de jubilaciones, por ejemplo, dice que todos los funcionarios públicos deben aportar el 16% a la caja fiscal de jubilaciones y pensiones.
Y en la ley permanente dice también que los cargos vacantes deben ser pagados a la caja, deben ser obligados y pagados a la caja fiscal como parte de la contribución al fondo de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, una ley transitoria, por ejemplo, suspendió el pago de los cargos vacantes a la caja de jubilaciones, ¿verdad? Pero eso fue por un año nada más. ¿Por qué? Porque esa ley transitoria suspendió temporalmente a la ley permanente, es decir, por un tiempo se dejó de hacer, pero terminado el periodo volvió a prevalecer la ley permanente. O sea, cuando termina la ley transitoria, comienza la ley permanente, ¿verdad? En la pandemia también se hizo un decreto por el cual se le exoneraba del 50% de pagar impuestos a la gente que arrendaban sus inmuebles, ¿verdad? Entonces eso también tuvo un carácter transitorio, pero terminado el periodo volvió a entrar en vigencia la ley permanente. Entonces es muy importante distinguir cuáles son las leyes permanentes y cuáles son las leyes transitorias, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, ahora quiero aplicar una normativa del año 2000 del PGN del 2022, ya a esta altura está totalmente derogada porque ya hay otra ley transitoria en vigencia que es la nueva ley de presupuesto del año 2023. O sea, son cuestiones jurídicas muy importantes que hay que mirar a la hora de ver toda la parte de cómo funciona el Estado en materia normativa, en materia de regulación, en materia legal. Bueno, de ahí desprendemos, si miramos un poco las leyes permanentes, tenemos la ley 1535, la ley de administración financiera del Estado. En esa ley está todo lo que concierne a la administración financiera del Estado, así como la ley 6830, que es la ley tributaria, donde está el nuevo régimen tributario. Entonces, así también por el lado del gasto tenemos la ley de administración financiera del Estado, donde se regula toda la manera y cómo se va a administrar los recursos públicos desde su percepción hasta su uso, hasta su ejecución. Entonces, muy bien visto, ¿verdad? Esta ley porque agrupa a toda la parte, regula toda la parte de presupuesto. Tiene un capítulo que habla del sistema de presupuesto, cómo se asigna, cómo se modifica, etcétera. Tenemos el apartado del sistema de tesorería, de cómo el Estado va a erogar, cómo el Estado va a pagar, cómo va a cumplir sus deudas, cómo organiza sus actividades financieras. Por eso el sistema de tesorería es muy importante. Ahí está contemplado, por ejemplo, la forma que se va a pagar la cuenta única, la forma de pago a proveedores, el pago de salarios, etcétera, etcétera. También tenemos un sistema de contabilidad donde establece los fundamentos técnicos y la manera en que el Estado va a registrar todas sus operaciones, todas sus transacciones económico-financieras. También tenemos el sistema del gasto y la deuda pública, cuando el Estado toma un préstamo o coloca un bono, todo el régimen de colocación, de registro, de pago del servicio de la deuda también está reglamentado en la ley 1535. También el sistema de control, ya sea a través de la auditoría, el control interno o el control externo, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. También de cómo se organiza una entidad. Ahí hablamos solamente de dos tipos de entidades, de una UAF o de una sub-UAF. Una UAF es la Unidad de Administración y Finanzas y una sub-UAF es una subunidad de Administración y Finanzas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una institución es muy grande, muy compleja y necesita ser sectorizado o parcelado en sus actividades, entonces ahí es donde entra la sub-UAF. Por ejemplo, una institución muy grande, por ejemplo, el caso de las fuerzas públicas, el caso del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que tiene dos grandes UAF, la UAF civil y la UAF militar, ¿verdad? La UAF civil, donde está toda la parte civil,
donde está el Instituto Alto Estudio Estratégico y otras instituciones, y por el lado militar, donde le tenés al comando en jefe, al comando de la Fuerza Aérea, al comando del Ejército, el comando de la Armada, logístico, etc. Entonces, tiene 2 UAF. Y otra vez, estos tienen sub-UAF, en donde, de acuerdo a su complejidad, otra vez vuelven a tener subunidades de administración y finanzas. El artículo 100 del decreto que reglamenta la ley 1535, el decreto 8127, nos habla claramente en el artículo 100 de los requisitos que deben tener una UAF y una sub-UAF, una unidad de administración y finanzas y una subunidad de administración y finanzas. El caso del TSJE es una UAF, no tiene su UAF, pero es una UAF que tiene un ordenador de gastos y un habilitado pagador. Y ese es el tema, ¿verdad? Cuando vemos que, la figura de todo esto nace en una ley muy vieja, que es la Ley de Organización Administrativa del año 1909. Esa Ley de Organización Administrativa, la ley del año 1909, ni siquiera tiene número, pero se llama Ley de Organización Administrativa. Es una ley en la cual se él es el único que puede ordenar gastos y él es el que puede ejercer ese título o puede delegar la función. Y aclarando un poco lo siguiente, que el ordenador de gastos, por ejemplo, el presidente de la institución, puede delegar esa función, pero no puede delegar la responsabilidad. Si él delega la responsabilidad, si él delega la función, él está asumiendo de plenos poderes también la responsabilidad. Entonces, el ordenador de gastos no puede desconocer lo que se está haciendo o se está ejecutando o la manera en que se está gastando los recursos de la institución. Tiene que estar siempre autorizado por el ordenador de gastos. Y el habilitado pagador, que generalmente recae en la figura del pagador, ya sea el tesorero, el DGAF o algún cargo equivalente. Esto depende mucho de cómo esté estructurada la institución. Entonces, es ahí donde nacen las dos grandes figuras, el ordenador de gastos y el habilitado pagador, que son los máximos responsables de la administración correcta de los recursos públicos. Bueno, también es importante mencionar que, como bien les decía, que la responsabilidad del ordenador de gastos puede delegarse la función, pero no la responsabilidad. Él sigue siendo responsable del tiempo y forma. Y ahí es importante mencionar una figura muy importante dentro de lo que es el ámbito de la administración pública, que se denomina el corte administrativo. Muchas veces solemos escuchar o solemos ser partícipes y dicen, yo no voy a pagar esa deuda porque no es de mi administración. Y ese es un concepto equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la deuda no es de la persona, es de la institución. Entonces, si es una deuda bien constituida, se debe pagar sí o sí. No porque no sea de mi administración, yo no lo voy a pagar. Para eso se hace el corte administrativo. El corte administrativo significa hacer un corte, como bien dice, hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde llega mi gestión económica. Y hay que, en el corte administrativo uno dice, bueno, yo ingresé el 1 de julio y estoy saliendo el 1 de julio después de 5 años, ¿verdad? Entonces hay un periodo que fue de mi administración, pero cuando yo recibí, hice un corte administrativo y el que salió me dejó esta responsabilidad, me dejó deudas, me dejó activos, me dejó dinero en caja, me dejó contratos que firmar, me dejó licitaciones en proceso, o sea, obras en proceso, muchas cosas que el saliente me deja, ¿verdad? Entonces yo tomo eso y continúo y sigo haciendo mi administración hasta que llega el momento en que me cambian o salgo por el periodo
entonces cumplido, entonces yo tengo que entregar también todo lo que es el corte administrativo. ¿Y qué significa hacer el corte administrativo? Es presentar a las autoridades entrantes o salientes, en este caso al entrante yo le dejo todo lo que fue mi gestión, todo lo que falta por hacer, cuánto saldo hay en banco, cuántos cheques emitidos y no cobrados hay, cuántas órdenes de compra fueron emitidas y no ejecutadas, cuántas deudas estoy dejando, o sea, todo lo que concierne a la parte administrativa, de todo, cuántas licitaciones, cuántos llamados están en proceso, todo eso se entrega en un corte administrativo. Esto generalmente se hace ante un escribano o en su defecto ante un juez de paz, dice la ley. Esto lo regula específicamente la Contraloría General de la República porque entra dentro del campo de acción de la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de regular todas estas facetas de control y de entrega de administraciones y giradurías. Y ahí me dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si el entrante no está de acuerdo con lo que recibe? Bueno, entonces en esos casos siempre es importante que para el que va a ingresar a ocupar la función no firme alegremente las actas o el acuerdo de que está todo bien a la hora de entregar. Siempre tiene que hacer controlar y verificar, ¿verdad? Por eso siempre hay una parte y una contraparte de entregas de administraciones, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo entregué 10 camionetas, pero al hacer el recuento físico hay 8 camionetas. ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Entonces me tienen que justificar qué pasó con las 2 camionetas que no están, ¿verdad? Entonces eso es corte administrativo, porque si yo firmo que la existencia de 10 camionetas, pero a la hora de la verdad encuentro 8, no es cierto. Entonces puedo dejar una aclaración en el acta donde diga, bueno, yo encontré en verificación in situ, encontré 8 camionetas, 2 no tengo fin de dónde están. Pueden estar en el taller, pueden estar sobre taco, pueden estar en el parque cerrado, en cualquier parte, pero en el momento del inventario no está. Entonces eso hay que dejar plasmado, no firmar alegremente un corte administrativo que a la larga puede ser un boomerang y pueda venir eso en contra del entrante, como ocurrió con varios intendentes, gobernadores, que cuando asumieron el cargo, contentos firmaron su corte administrativo y después cuando tuvieron que hacer el recuento físico no había las cosas y bueno, terminó pagando los platos rotos al final del periodo. Entonces, siempre es importante hacer un buen control justamente en estos tiempos en que vamos a tener cambios de autoridades por periodos presidenciales vencidos, ¿verdad? Donde van a entrar nuevos directores, nuevos jefes. Entonces hay que hacer cortes administrativos en los organismos y entidades del Estado, que es un poco la regla que dice la misma Constitución y la ley de la Contraloría y sus resoluciones. Bueno, también tenemos, por ejemplo, la ley de compras, la ley de contrataciones públicas. Hasta hoy en día tenemos 4 modalidades de compras: la licitación pública nacional o internacional, el concurso de precios, la compra directa y la compra por fondo fijo, aparte de compras que se puedan hacer por excepción o por algún contrato especial entre instituciones del Estado o entre entidades del Estado. Hoy en día tenemos esa figura, pero que va a quedar totalmente derogado porque hay una nueva ley que va a entrar en vigencia. ¿Por qué no entra todavía en vigencia? Porque está para ser reglamentada. Tiene que salir un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se reglamenta la ley 7021 del año 2022, donde habla de la ley de suministros públicos, que tiene otro enfoque totalmente, que si nos da el tiempo ahora más adelante podemos revisar lo que es la nueva ley de suministros públicos. Y la ley 1626, que es de la función pública, donde está un poco todo lo concerniente a los derechos y a las obligaciones que tiene todo funcionario público. Y en esta ley quisiera mencionarles lo siguiente.
dos artículos de esta ley que guardan relación con las responsabilidades del funcionario público a la luz de las normas jurídicas, en la ley 1626, el artículo 57 y el artículo 60. ¿Verdad? Cuando hablamos del artículo 57, dice, son obligaciones del funcionario público, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos y entidades del Estado, lo siguiente. En primer lugar, realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determine las normas dictadas por la autoridad competente. O sea, la de llevar adelante el trabajo personalmente. Yo no puedo enviar un reemplazante, por ejemplo, a no ser que por reglamento propio el régimen de educación sí puede poner sustitutos o reemplazantes para cubrir las cargas horarias de clase. ¿Verdad? Entonces, solamente en esos casos se puede enviar reemplazantes, pero en todos los casos debe cumplir con las condiciones de tiempo, forma y lugar. Ustedes saben que por la ley 1626 del año 2000, antes de la ley 1626 existía otra ley que regulaba el funcionamiento del funcionariado público, que era la famosa ley 200. En esa ley 200 establecía los días de trabajo de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o sea, eran 6 horas de trabajo. Sin embargo, con la nueva ley 1626 de la función pública, pasó a ser de 8 horas de trabajo, 8 horas semanales, 8 horas diarias, 40 horas semanales. Entonces, esa era la carga horaria laboral en el sector público como horario ordinario de trabajo. Sabemos de algunas instituciones que siguen trabajando 6 horas, pero estas instituciones han logrado el AI, ¿verdad? El alter interlocutorio, un alto de inconstitucionalidad, para poder seguir rigiéndose por las reglamentaciones de la ley 200 en cuanto al horario se refiere y no entrar todavía con la ley de la función pública. Hay instituciones que sí ya están aplicando la ley 1626 de la función pública. Entonces, con la ley de la función pública es 8 horas diarias, 40 horas semanales, o hay algunas instituciones que tienen la inconstitucionalidad que cumplen 6 horas laborales. Son 8 horas laborales ordinarias y luego 40 horas, en este caso 32 horas de horas extras que se pueden hacer posterior al horario ordinario de trabajo. Cumplir la jornada de trabajo que establece la ley, es decir, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, ¿verdad? En este caso, cada institución regulará a través de su reglamento interno todo esto. Asistir puntualmente al trabajo y prestar su servicio con eficiencia, diligencia, urbanidad, corrección y disciplina, y portar identificación visible para la atención al público dentro del horario establecido y cuando fuese necesario en horas extraordinarias. La puntualidad es muy importante. Algunas instituciones por reglamento interno tienen 10 minutos de tolerancia, hasta las 7:10, por ejemplo, o otros tienen hasta 15 minutos, que es hasta las 7:15, ir correctamente vestidos, con mucha disciplina, con mucho respeto, portar la identificación cuando hay atención al público, con nuestra identificación, dentro del horario establecido, y también dentro de las horas extras que se puedan realizar. Acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativos al trabajo que realiza cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes o reglamentos, ¿verdad? El respeto a los superiores jerárquicos en cuanto a las instrucciones que se da para el trabajo. Observar una conducta acorde con la dignidad del cargo, ¿verdad? Es muy importante guardar la conducta.
guardar el secreto profesional en los asuntos que revistan carácter reservado, en virtud de la ley, del reglamento, de la propia naturaleza, o por instrucciones especiales, ¿verdad? La confidencialidad también y la prudencia es un factor también que la ley mismo lo marca para cada funcionario público. Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implique una conducta honesta y leal en el desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. Uno de los objetivos principales, perdón, uno de los principios más importantes del derecho administrativo es esta, ¿verdad? Que siempre debe primar el interés público antes que el interés particular, ¿verdad? La probidad significa que es de probada honestidad, por lo tanto, siempre mantener ese perfil de honestidad es demasiado importante. Denunciar con la debida prontitud ante las autoridades competentes o ante la justicia ordinaria o a la autoridad que corresponda los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo. Este también es un artículo, un inciso que al momento de realizarse sumarios administrativos se vela muchísimo. ¿Cuál fue su participación en un determinado hecho? ¿Tuvo usted la oportunidad de denunciar? ¿No lo hizo? Entonces se van creando las penas pertinentes por omisión, en este caso de este inciso de la ley, del artículo 57 de la ley 1626. Presentar declaración jurada de bienes y rentas en el tiempo y en la forma que determine la Constitución Nacional al entrar en el cargo, y luego al salir hay que presentar a la Contraloría General de la República la declaración jurada de bienes y rentas. Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario administrativo o prestar declaración en calidad de testigo, ¿verdad? Siempre no hay que negarse, yo no puedo negarme a ser testigo, por ejemplo, de un sumario administrativo. Un sumario es un proceso de investigación, no necesariamente implica una sanción es una averiguación. El sumario es una averiguación que se puede hacer sobre un determinado hecho, sobre una determinada acción dentro de la institución. Entonces ahí me pueden llamar como acusado o como un sumariante o también como calidad de testigo. Entonces, para ir a testiguar en favor de un compañero o en contra de un compañero a quien se le haya detectado alguna flagrancia en el hecho punible. Someterse periódicamente a los exámenes psicofísicos que determine la reglamentación pertinente. Permanecer en el cargo en caso de renuncia por el plazo máximo de 30 días si antes no fuese reemplazado. Eso es muy importante también. Cumplir las disposiciones constitucionales sobre incompatibilidad y acumulación de cargos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces hay incompatibilidades en el ejercicio de la función, entonces uno no puede ser fiscal y al mismo tiempo juez, ¿verdad? Entonces hay incompatibilidad en el cargo, entonces se puede apartar uno. Capacitarse en el servicio, velar por la economía y conservación del patrimonio público a su cargo. Eso es muy importante, velar por el patrimonio público. Por eso el artículo 82 de la ley 1535 nos habla taxativamente de que cuando un funcionario ocasionare un menoscabo a los bienes del Estado, deberá responder con su propio patrimonio. Abstenerse de realizar actividad contraria al orden público y al sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional. Esas son las obligaciones de todo funcionario público en virtud, ¿verdad? También habla el artículo 59, habla de la jornada ordinaria de trabajo, salvo casos excepcionales previstos en la reglamentación de la ley, será de 40 horas semanales, lo que ya dijimos. Las ampliaciones de la jornada ordinaria de trabajo diario que se hiciesen
para extender el descanso semanal no constituirán trabajos extraordinarios. El trabajo extraordinario en ningún caso podrá exceder 33 horas diarias u 8 horas semanales y solo podrá ser autorizado por escrito y en cada caso por el superior jerárquico de la sección de departamento o dirección de la repartición pública en que éste necesite de los servicios. Se le considera horas extraordinarias las que se trabajen después de haber cumplido las 8 horas diarias, ¿verdad? Las 8 horas de la jornada laboral. La ley permite, por ejemplo, hacer 3 horas diarias, 8 semanales. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Porque tiene un componente demasiado importante. Y si vuelvo a superar las 32 horas en el mes, puedo también ser beneficiado con lo que se llama las horas adicionales. Las horas adicionales son posterior a las horas extras. Primero está el horario ordinario. Si paso las 40 horas, voy a horario extraordinario, que va hasta 32. Y si paso los 32, puedo recibir horas adicionales, que es hasta 24 horas, como dice la ley. Bueno, entonces, con relación al artículo 60, queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos. En primer lugar, las prohibiciones para el funcionario público: utilizar la autoridad o influencia que pudiera tener a través del cargo, o lo que se derive por influencia de terceras personas para ejercer presión sobre la conducta de los subordinados. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo no puedo ejercer mi influencia para que mi funcionario incumpla una determinada norma. Aceptarle nomás, ¿verdad? Dale nomás, dejarle nomás pasar. No, eso me prohíbe la misma ley, no puedo yo hacer eso, ¿verdad? O hacerle pasar nomás, adelante, meterle, ¿verdad? Eso va en contra de lo que dice la ley 1626 de la función pública. Trabajar en la organización y administración de actividades políticas en las dependencias del Estado. Eso se había suprimido ya desde el 2000, porque antes del 2000 se usaban las instituciones públicas para todo el tema de afiches, programas, propaganda, o sea, era todo un problema. Entonces, con esta ley, ustedes desde esa vez se ha cumplido, no se han puesto en los recintos de instituciones públicas afiches ni actividades políticas en general, ¿verdad? También usar la autoridad que provenga de su cargo para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza. Ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada de trabajo y utilizar personal, material e información reservada o confidencial para fines ajenos a lo establecido por el organismo o entidad donde cumple las tareas, y en especial ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo. Vestir o cargar insignias o uniformes de naturaleza partidista, también. En la parte jurídica, ¿verdad? Es decir, o aprovechar ventajas en razón de estar ejecutando un servicio público o un trabajo, ¿verdad? Discriminar la atención de los asuntos a su cargo, poniendo o restando esmero a los mismos según lo que provengan y para qué sean. Intervenir directamente por interpósita persona en estos actos simultáneos en la obtención de concesiones para el Estado u otro tipo de beneficios que puedan derivar de ello. Aceptar manifestación pública de adhesión, homenaje u obsequio de parte de subordinados por razones referidas al cargo, mientras se encuentre en ejercicio del mismo, ¿verdad? Esto es muy importante porque a veces uno hace por desconocimiento, y sabemos que a veces se hacen dentro de las instituciones públicas. Vuelvo a reiterar este inciso por la importancia. Está prohibido aceptar manifestación pública de adhesión, homenaje u obsequios de parte de sus subordinados
por razones referidas al cargo mientras se encuentre en ejercicio del mismo. Por ejemplo, hacerle homenaje porque es el mejor jefe, porque es el más churro de los jefes. No, eso no entra dentro de este tema. Prohíbe la ley. También está prohibido mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios con personas físicas o jurídicas fiscalizadas por el organismo que se encuentra al que se encuentra prestando servicios. Obtener directa e indirectamente beneficios originados en contratos, comisiones, franquicias, por ejemplo, no recibir comisiones de parte de los proveedores, efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o prestar servicios remunerados o no a personas físicas que gestionen o exploten concesiones de la administración de orden estatal, retirar sin previa anuencia de la autoridad competente cualquier documento u objeto de la repartición. Ocurre mucho esto en algunas instituciones muy políticas, como el caso de las gobernaciones y los municipios, que el intendente o el gobernador dice, no, estos documentos son míos, llevo a mi casa, ¿verdad? Entonces, la ley prohíbe sacar documentos de sede de la institución, porque eso debe estar a disposición de los órganos de control por 10 años en la institución, y no en la casa del intendente, no en la casa del gobernador. Ejercer una industria o comercio relacionado a las actividades del organismo o entidad en que presta servicio, ya sea personalmente o como socio, miembros de la dirección. Esto es muy importante para los concursos que hagan los proveedores, donde un funcionario público esté como accionista o como socio de un accionista que va a operar con el Estado. Aceptar comisiones, empleos o pensiones de otros estados sin autorización del Poder Ejecutivo. También ningún funcionario público podrá recibir 2 o más remuneraciones de su organismo o entidad. El que desempeñe interinamente más de un cargo tendrá derecho a percibir el sueldo mayor. Para los casos en que tenga dos cargos, por ejemplo. Puede tener 2 cargos, pero solamente un salario. Eso dice la ley, ¿verdad? Que se le asignará el de mayor asignación en todo caso para poder ejercer esa función. También se exceptúa de la doble remuneración el tema de la docencia, docencia de tiempo parcial. Ella será compatible con cualquier otro cargo toda vez que sea fuera del horario de trabajo y no entorpezca la función de la entidad. También el 63, el incumplimiento hará que se apliquen las sanciones establecidas. Bueno, eso es lo que dice un poco la ley de la función pública y distingue 2 tipos de funcionarios. El funcionario asignado como cargo de confianza y el funcionario público nombrado, ¿verdad? El que es por generalmente cargo de confianza no pasa por concurso, pero los funcionarios públicos que se adecuan a la ley 1626 para acceder al cargo deben concursar inherentemente, o sea, tienen que pasar por un proceso de concurso. Y los concursos se arman las instituciones, las unidades de recursos humanos de cada institución. Lo primero que hace es un perfil del cargo. En el perfil del cargo dice qué tipo de funcionario se va a necesitar para el área de tesorería, presupuesto, área jurídica, etc. Entonces hace un perfil del cargo y lo que hace también es disponer de un concurso. Entonces el concurso puede ser de 2 maneras. Primero puede ser un concurso de currículum, donde se ve un poco los estudios que tiene, las maestrías, doctorados, maestrías, posgrados, grados que tenga acumulado el concursante, es curricular, y otro que es el examen de conocimiento o resolución de casos, en donde se le plantea al concursante un ejercicio o un caso para que lo pueda resolver. Entonces,
el que mayor puntaje sale, se hace una terna de los 3 mejores y luego es seleccionado el que, a veces generalmente el que mayor puntaje tiene, pero cae otra vez bajo la figura de la máxima autoridad, la elección de una terna para ocupar el cargo concursado, ¿verdad? Por eso es muy importante. Todos los cargos deben ser concursados, excepto los cargos de confianza. Los cargos de confianza, por ejemplo, si alguien ocupa un ministerio y quiere llevar su propio director general de administración y finanzas, su propio jefe de gabinete, su propio jefe de asuntos jurídicos, entonces esos son cargos de confianza. Entonces se declara ante la función pública como cargos de confianza. Y en los demás cargos se tienen que concursar. Hay algunas instituciones, como en la mayoría del caso del Poder Judicial, que tiene el AI, en la inconstitucionalidad, en donde básicamente no aplican los concursos porque tienen la inconstitucionalidad y se siguen adecuando por la ley 200, ¿verdad? Que efectivamente dice que solamente pueden ser nombrados directamente y solo es importante la idoneidad, no así el concurso de competencia que exige la ley de la función pública. Esas son un poco las leyes permanentes que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos como ley transitoria, tenemos la ley de presupuesto. Esto sale cada año. Cada año se elabora una nueva ley. La ley de presupuesto básicamente es una ley de asignación de recursos, de reglas de juego, de cómo se tiene que ejecutar el presupuesto, ¿verdad? Entonces, en ese contexto también están las leyes transitorias, que también reglamentan partes de estas leyes permanentes. Por ejemplo, la ley de la función pública está reglamentado también dentro del régimen disciplinario, por ejemplo, dice, o también se reglamenta la parte presupuestaria o la parte de tesorería, o la parte de cómo gastar fondo fijo, caja chica, qué gastos están siendo suspendidos o qué gastos se están dejando de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de regímenes jurídicos. Bueno, vamos a pasar un poco al otro tema. Vamos a ver un poco. Un ratito. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que es la otra parte del derecho administrativo, que es un poco la herramienta más importante, que es el presupuesto. Dijimos que el presupuesto es una herramienta, es una regla de cómo se va a ejecutar el presupuesto a lo largo del año, ¿verdad? Como una ley, digamos, transitoria, donde te dice cómo gastar y qué se puede hacer en cada ejercicio fiscal, te marca la cancha. Por eso, en cuanto a la definición de lo que es el presupuesto público, es el más importante instrumento de administración financiera, ligado íntimamente con la política de Estado. Es la herramienta de política económica de corto plazo, ¿verdad? Por eso dice, es un instrumento ligado a la política del Estado. O sea, las intenciones que tiene el Estado de llevar adelante un proceso debe estar plasmado en el presupuesto para poder llevarlo adelante, porque si los planes no tienen contrapartidas presupuestarias, quedan ahí, como dice su nombre, en un lindo plan. Entonces es muy importante que todo lo que se planifique esté programado en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, yendo un poco al concepto, pre es antes, supuesto de estimación en virtud a una naturaleza previsional, por eso se llama presupuesto, antes de que ocurra, prever antes de que ocurra, ¿verdad? Entonces, antes se estima antes en virtud de una naturaleza previsional. Por eso, es el proceso de asignación financiera de gastos y recursos para cumplir con los objetivos concretos determinados en lo posible
unidades, en base a unidades de medida. Estas unidades de medida pueden ser unidades de medida cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos en la parte cuantitativa, estamos hablando de cuánto dinero se le va a asignar a cada tarea, a cada función, a cada programa. Y la cualitativa es a cuántas personas estamos llegando con esa asignación de recursos y con ese programa institucional. Entonces, se mide un poco de una manera, el presupuesto hoy en día es una herramienta medible porque me permite saber con tantos recursos a cuántas personas se ha llegado en un determinado ejercicio fiscal. Si miramos un poco el ciclo presupuestario, el presupuesto comienza con unos lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Son las reglas para preparar el presupuesto. Si va por mí, a lo mejor voy a hacer un presupuesto muy lindo, muy apetecible, pero sabemos que las necesidades son inmensas y los recursos son escasos. Entonces, hay que hacer recortes, hay que hacer asignaciones, hay que hacer reasignaciones, etcétera, etcétera. Entonces, los lineamientos se hacen para establecer las reglas o las normas de cómo se va a elaborar el presupuesto. ¿Cómo se materializa este lineamiento? A través de un decreto del Poder Ejecutivo. El de este año es el decreto 9321, donde está previsto la manera en que los organismos y entidades del Estado deben elaborar su presupuesto para el año 2024, porque ahora estamos en el 2023 y lo que ahora estamos ejecutando se programó ya en el 2022, porque el presupuesto se elabora un año antes y en base a unos lineamientos. El lineamiento se materializa a través de un decreto del Poder Ejecutivo. El segundo momento ya viene la programación o formulación del anteproyecto. Es donde se hacen y se le ponen números a los proyectos, a qué actividades vamos a hacer, cuántas personas vamos a contratar, qué insumos vamos a necesitar, cuánto combustible vamos a necesitar, cuántas hojas, resmas de papel vamos a necesitar, qué insumos adicionales vamos a necesitar, cuántos viáticos vamos a pagar, cuántos aportes a entidades sin fines de lucro vamos a hacer. Todo eso se programa, se formula y se plasma en un anteproyecto de presupuesto. Luego viene la etapa de la formulación, acá ya hace el Ministerio de Hacienda. Cabe recalcar que la programación y formulación del anteproyecto lo hace cada organismo y entidad del Estado. Cada organismo y entidad del Estado se encarga de formular su presupuesto y lo convierte en un anteproyecto de presupuesto que presenta al Ministerio de Hacienda. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es pulir ese anteproyecto y convertirlo en proyecto para luego enviarle a otro poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que se va a encargar de hacer la formulación, el estudio. Luego de la formulación del proyecto viene el estudio del proyecto de presupuesto. Esto ya lo hace el Congreso Nacional en un determinado periodo, que vamos a ver dentro de un rato cuál es ese periodo. Entonces ya se hace el estudio del proyecto, donde se estudia ítem por ítem, rubro por rubro, actividad por actividad, y ahí donde cada entidad va y hace su lobby en el Congreso para poder conseguir los recursos para llevar adelante la obra que estaba en su proyecto. Luego viene la aprobación del presupuesto a fin de año de este 2023. Se va a aprobar el presupuesto para el 2024. Primero, la aprobación viene de ambas cámaras. Cuando aprueba senadores, tiene media sanción. Cuando aprueba diputados, ya está sancionada la ley. Luego pasa al Poder Ejecutivo. Luego el presidente saca un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba ese presupuesto general de ingresos y gastos de la nación y ya entra en vigencia al año siguiente. Luego ya en el año siguiente se ejecuta ese presupuesto, se va llevando adelante, se va gastando
pago al personal, mantenimiento, obras, construcciones, combustibles, viáticos, compra de insumos, todos los gastos inherentes en el caso de la justicia, el aporte a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Terminado en la ejecución, se cierra el presupuesto, se controla y se evalúa en base a lo que se ejecutó y lo que se logró. Qué es lo que se pudo hacer y lo que no se pudo hacer. Y puede ser que sea por el lado de la evaluación y el control para ver cuánto gastamos y a cuántas personas se le ha llegado, a cuántas personas de la ciudadanía se ha llegado. Y finalmente llega el cierre del presupuesto, donde el presupuesto se cierra. Cuando se cierra el presupuesto, ya se hace la liquidación del presupuesto, se establece la deuda flotante y eso se cancela al último día del mes siguiente. Y ahí luego se hace el informe financiero. El informe financiero pasa a ser la rendición de cuentas de todos los organismos y entidades del Estado que presenta el presidente de la República al Congreso Nacional para que éste estudie y apruebe o no el informe financiero de cómo se gastó, se ejecutó y qué es lo que se hizo dentro del ejercicio fiscal cerrado. Bueno, entonces este es un poco el enfoque, ¿verdad?, estratégico de la formulación del presupuesto. ¿Cómo se hace el proceso del presupuesto? En primer lugar, partimos de una planificación. En primer lugar, en la punta de la pirámide van a ver un plan de gobierno que está inserto en las políticas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, la inserción de Paraguay al mundo, por ejemplo, es un eje central del gobierno. Entonces, el plan de gobierno, políticas públicas, eso se baja a planes estratégicos o planes operativos institucionales. Y luego todo lo que ahí bajamos al presupuesto general de la nación. Por ejemplo, el plan de gobierno de políticas públicas. Ese es, por ejemplo, a nivel político, ¿verdad? En donde dice, bueno, nosotros este año queremos dar subsidio a los adultos mayores. Bueno, entonces, ok, ese es nuestro plan como políticas públicas, llegar a la población vulnerable de la tercera edad. Bueno, ¿cómo voy a instrumentar eso? En base a los planes estratégicos. Los planes estratégicos ya serían las acciones que vamos a hacer. Bueno, por el lado de la gente que es pobre pero que tiene seguro social, le vamos a dar Tecopona a través del Ministerio de Acción Social. Para los que no tienen seguro social, que no tienen jubilación, entonces vamos a irnos por los adultos mayores, Ministerio de Hacienda. Entonces ya se canalizan a dos instituciones del Estado que se van a encargar de este plan del gobierno a través de las políticas públicas. Y eso se baja al presupuesto donde cada institución afectada, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda, programan en su presupuesto ese programa o ese plan del gobierno para poder llevar adelante el programa de adultos mayores o del bienestar de la tercera edad. Entonces, así se maneja los planes gubernamentales con los planes estratégicos para luego bajarlo al presupuesto. Por eso, de las políticas y prioridades del gobierno, los ejes estratégicos, reducción de la pobreza y desarrollo social. Ahí entran varias instituciones del Estado con varios planes y proyectos. El crecimiento económico inclusivo, que todo crecimiento que no sea inclusivo no va de la mano con lo que es el objetivo del gobierno. Entonces, hay, por ejemplo, si vamos a seleccionar 10 personales, 2 pueden ser con gente de capacidades especiales y así sucesivamente. La inserción de Paraguay en el mundo a través de programas concretos que forman parte de cómo Paraguay puede insertarse en el mundo a través de los negocios, a través de la incorporación de la tecnología, de la conectividad, de todo lo que sea incorporar a Paraguay al mundo a través de las plataformas, etcétera, etcétera. Pasamos luego a las normas presupuestarias. Son 3 las normas presupuestarias, lo que dice el artículo 7 de la ley 1535/99. La primera norma presupuestaria habla que en ningún caso
los organismos y entidades del Estado incluirán en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos por la Constitución, la ley o sus cartas orgánicas. O sea, no podemos incluir en nuestro presupuesto algo que no esté en nuestra función como institución, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción no puede programar en su presupuesto compra de urnas electrónicas, por ejemplo, porque esa no es su función, organizar elecciones, ¿verdad? Entonces no puede comprar. Entonces, cada institución compra lo que debe comprar para cumplir con sus fines de acuerdo a su carta orgánica. La carta orgánica es la ley de creación de cada institución. Cada institución tiene una razón de ser, cada institución tiene una ley orgánica para la cual fue creado. El segundo, la descentralización de los recursos financieros del Estado hacia los gobiernos departamentales, que se implementará conforme a los planes de desarrollo por área geográfica y o programas de carácter general del gobierno. O sea, por eso el presupuesto se hace por departamentos, departamentalizados, porque eso implica también ver cuántos recursos públicos se van inyectando en cada uno de los departamentos del país. Se puede llegar a través de los organismos de la administración central o a través de las gobernaciones. En la Ley del Presupuesto General de la Nación no se podrá incluir ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras leyes de carácter permanente, ¿verdad? La Ley de Presupuesto no se incluye ninguna disposición que pueda trascender el ejercicio fiscal, ¿verdad? Por eso que cuando hay, por ejemplo, alquileres, si bien hay un contrato plurianual, por ejemplo, yo no puedo pagar un gasto de enero del 2024. Puedo pagar hasta diciembre del 2023. Un alquiler hasta el 31 de diciembre del 2023 puedo pagar. Pero de enero del 2024, por más que tenga presupuesto, yo no puedo pagar. La ley me prohíbe. Porque solamente puedo pagar lo que está dentro del ejercicio fiscal. Eso es una ley, es una norma también a veces transgredido y visto por el derecho administrativo, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Que el derecho administrativo tiene un principio, pero muy, muy importante, que dice que todo lo que en el sector público se va a llevar adelante, se va a realizar, tiene que estar aprobado por un acto administrativo. Ese acto administrativo puede ser un decreto, una resolución, una ley, una ordenanza, pero tiene que estar aprobado por una norma jurídica. Si yo voy a pagar subsidios, tiene que estar previsto en la ley, tiene que estar escrito en un decreto y tiene que estar reglamentado en una resolución. Por eso es muy importante las normas jurídicas. Por eso el derecho administrativo es demasiado importante. Solamente se puede hacer lo que está autorizado por una norma jurídica. Si no hay norma jurídica, no se puede hacer. También otro principio del derecho administrativo es que solamente puede hacerse lo que está expresamente autorizado en una norma jurídica. Si no está en una norma jurídica, no se puede hacer. A diferencia del sector privado, que sí, lo que no está en una norma jurídica se puede hacer, en el sector público no. Lo que no está autorizado por una norma jurídica no se puede hacer. Bueno, también si miramos un poco el principio presupuestario, vamos a ver que los principios presupuestarios son 5. Primero, la universalidad. La universalidad habla que todos los ingresos y todos los gastos deben estar debidamente presupuestados, es decir, deben estar contemplados en el presupuesto. Yo no puedo pagar un gasto si es que no está debidamente presupuestado. O si no, estamos cayendo en lo que se llama perjuicio patrimonial o perjuicio al Estado. No se puede hacer si es que no está en el presupuesto. Si yo llevo adelante una acción, pago algo que no debía, que no está autorizado en la ley de presupuesto, no lo puedo hacer. Por eso el principio de la universalidad. También otro principio, el de la legalidad, que un presupuesto debe estar aprobado por ley, debe estar aprobado por una norma jurídica, en este caso la ley, ¿verdad? La ley es la que te autoriza a
llevar adelante una determinada acción. La ley de presupuesto se aprueba, o sea, el presupuesto se aprueba por ley. Unidad. El presupuesto se aprueba en una sola ley. No puede haber 3 leyes de presupuesto. Una sola ley de presupuesto y en una sola herramienta, en un solo documento. Otro principio, el de la anualidad. El presupuesto en Paraguay es anual, comienza el 1 de enero y termina o fenece el 31 de diciembre de cada año. Si bien existe planes plurianuales, es decir, que abarcan más de un año, el presupuesto es anual. Si yo tengo un contrato de 100% que voy a ejecutar 50% este año y 50% el año que viene, entonces en mi presupuesto voy a prever 50% para este año y el otro 50% para el año siguiente. Y solamente la ley me autoriza a pagar el 50%. Por eso el principio de anualidad es muy importante. Y el último, que es el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio presupuestario, estamos hablando de que los ingresos y los gastos deben ser iguales. ¿Qué significa eso? Que cada gasto aceptado en el presupuesto tiene que tener su contrapartida en el ingreso para poder aprobarse. Por eso a veces el presupuesto es calzado con bonos, con préstamos, con deudas y demás. Bueno, también podemos mirar los criterios de programación. Tenemos la programación de ingresos. El artículo 13 de la ley 1535 nos habla de los criterios de programación de ingresos, que dice que será la estimación es una aproximación, ¿verdad?, de los recursos que se recaudarán durante el ejercicio fiscal. Dicha programación tomará en cuenta el rendimiento de cada fuente de recursos, las variaciones estacionales previstas, los estudios de la actividad económica interna y externa, y el análisis del sistema administrativo de percepción de impuestos, tasas, multas, contribuciones y otras fuentes de recursos financieros. Entonces, la programación del ingreso se realiza en base a una estimación de los recursos. Otro criterio por el lado de los gastos, la constitución, se constituirá la programación de gastos a través de la previsión de los egresos, los cuales se calcularán en función al tiempo de ejecución de las actividades a desarrollar durante el ejercicio fiscal, durante el cumplimiento de los objetivos, metas. Esta programación se hará en base a un plan de acción para el ejercicio proyectado, de acuerdo con los requerimientos de los planes de corto, mediano y largo plazo. Se fijarán igualmente los objetivos y metas a conseguir. Criterios de programación, entonces, por el lado del gasto es el de la previsión. El lado de los ingresos es la estimación de ingresos y por el lado del gasto es la previsión. ¿Cuánto es lo que vamos a gastar? ¿Qué es lo que tenemos previsto para gastar? Tenemos que pagar sueldo, comprar insumos, viáticos, aportes, o sea, unas cuestiones de gastos previstos para el ejercicio fiscal. Entonces, eso también está en el artículo 13 de la ley 1535. En cuanto a la programación del financiamiento, que viene a ser el endeudamiento correspondiente al ejercicio fiscal proyectado, esta se basará en el ahorro público y la capacidad que tenga el país de endeudarse. Los administradores de los organismos de entidades públicos que tengan a su cargo realizar el cálculo de los recursos presupuestarios, incluida la recaudación, y el control de los ingresos será legal y personalmente responsable de la veracidad de la información que proporcione para esta programación. Hubo un año que muchas de las inversiones que hizo el Estado se financió con bonos del Tesoro Nacional, es decir, con bonos soberanos, es decir, el Estado tuvo que salir a colocar bonos y ese fue tu organismo financiador para el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación, ¿verdad? Entonces, el famoso conocido Fuente 20 entró ahí en base a esta programación del ingreso, ¿verdad? Otros pueden ser préstamos, pueden ser donaciones, en fin, ya se verá cuál es el organismo que va a financiar un determinado programa, un determinado emprendimiento del Estado.
Cuando hablamos de la programación del presupuesto, tenemos que hablar necesariamente de la formulación de los anteproyectos y proyectos de presupuesto. Cuando hablamos del anteproyecto y proyecto de presupuesto que conforma el presupuesto de la nación, serán compatibles con los planes operativos institucionales de acuerdo a los siguientes criterios. Los organismos de la administración central elaborarán sus anteproyectos de presupuesto con sujeción a los lineamientos y montos globales que determine el Poder Ejecutivo sobre la base de la estimación de recursos financieros y las prioridades de gasto e inversión pública establecidos por el Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal correspondiente. Es lo que estuvimos hablando con relación al decreto de lineamiento. Por ejemplo, te dice, te vamos a dar 1000 guaraníes para contratar nuevos honorarios o nuevos jornaleros, ¿verdad? Y de ahí te dice, bueno, vos podés solamente, yo te doy 1000, pero podés contratar 10% más. Entonces, hasta 1100 te da el tope. Entonces, te limita el decreto de lineamiento. Por ejemplo, te dice en un determinado año, este año no se va a comprar nada de servicios de catering, por ejemplo, ¿verdad? No se previó en el presupuesto. Entonces, ya en el mismo decreto de lineamiento se va estableciendo las prohibiciones, los límites para la programación misma del presupuesto. Para el caso de las entidades descentralizadas, se elaborarán sus proyectos y anteproyectos de presupuesto teniendo en cuenta la estimación de los ingresos previstos en sus respectivas cartas orgánicas y o leyes especiales, así como el monto de la transferencia que va a provenir del Tesoro y las interinstitucionales que les será determinado y comunicado por el Poder Ejecutivo. Bueno, información básica que debe contener el presupuesto. Primeramente, los ingresos corrientes y de capital. Sabemos que los ingresos corrientes son todos aquellos ingresos que provienen de los impuestos, tasas y contribuciones, y los ingresos de capital es cuando el Estado vende algún activo, cuando vende sus vehículos, su edificio o algún bien de capital que le va a generar un ingreso de capital. ¿Y por qué hay que distinguir esto? Porque por lo de abajo, ¿verdad? Porque el presupuesto de gastos también está programado por gastos corrientes y de capital. Yo los ingresos corrientes puedo pagar bien gastos corrientes, que son los gastos del nivel 100, servicios personales, nivel 200, no personales, 300 viene de consumo, 800 transferencias, 700 de deuda pública y así, ¿verdad? Y los de capital son todo lo que es la parte del rubro 500 y el rubro 600, ¿verdad? Inversión física e inversión financiera, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del gasto corriente y de capital. Es decir, cuando yo vendo un activo es para comprar otro activo. Yo no puedo vender el vehículo de la institución y con lo recaudado pagar viáticos, por ejemplo, o pagar salario. Eso no es legal. Entonces, si yo vendí un vehículo es para comprar otro vehículo, porque tengo que sostener mi nivel de capitalización, ¿verdad? Entonces, ingreso de capital es para comprar o para invertir en bienes de capital. También el presupuesto de financiamiento, que es cuando financiamos el presupuesto a través del endeudamiento, es también el anexo de personal, que es una herramienta que acompaña al PGN, al presupuesto, en donde están todos los cargos y las líneas presupuestarias en el anexo de personal. Por ejemplo, ¿cuántos ministros tengo? 3. ¿Cuántos directores tengo? 10. ¿Cuántos directores generales? 10. ¿Cuántos directores que no son generales? Pues tengo 25. Jefes de departamento tengo 30. Coordinadores tengo 38. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se manejan dentro de los técnicos profesional 1, profesional 2. O sea, hay escala de asignación de tabla de anexo de personal que se aprueba con la ley anual de presupuesto. Esto se trata de que el Congreso no meta la mano ahí en el anexo de personal. Por eso que Hacienda lo limita, ¿verdad? Entonces, solamente Hacienda puede meter mano al anexo de personal. Generalmente en el Congreso, no, si es que lo meten, después Hacienda tiene que hacer toda una readecuación
y a veces con circunstancias muy lamentables, como ocurrió con algunas entidades que lograron aumentos de sueldo en el Congreso, pero que Hacienda les bloqueó al momento de ejecutar. También anexo el cálculo analítico de costo y rendimiento de los bienes y servicios para el caso de las empresas públicas. Todo esto previsto en el artículo 12 de la ley 1535/99. Bueno, en cuanto a las responsabilidades y plazos, es muy importante mencionar las etapas, ¿verdad? Cuando hablamos de etapas, tenemos el anteproyecto de presupuesto, que es elaborado por los organismos y entidades del Estado, y hay un plazo de presentación que es hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, cada organismo o entidad del Estado debe presentar su anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Al 30 de junio. Esto es un plazo que está en la misma ley de administración financiera del Estado. Esto no se mueve. El 30 de junio, todos los organismos y entidades del Estado presentan al Ministerio de Hacienda su anteproyecto de presupuesto. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Lo convierte en proyecto de presupuesto y Hacienda tiene hasta el 1 de septiembre para poder presentar al Congreso Nacional el presupuesto. ¿Verdad? Se va el ministro de Hacienda, presidente de la República, y presenta al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el 2024. Bueno, luego viene la etapa de estudio, ¿verdad? Se conforma la comisión bicameral de presupuesto y tiene hasta el 30 de octubre para ir estudiando el presupuesto. Luego, una vez que la comisión bicameral estudió, analizó, cada institución fue a hacer lobby, incluirme a le sacó Hacienda, le volvió a poner, es una lucha de poderes ahí, ¿verdad? Que se va neutralizando y luego viene el estudio para su aprobación, ¿verdad? Entonces pasa al 30 de octubre, hasta el 15 de noviembre, pasa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados eleva a senadores. Senadores tiene hasta el 30 de noviembre para estudiar y le pasa otra vez a diputados con modificaciones o con algunas aclaratorias. Diputados tiene hasta el 10 de diciembre para volver a pasarle a senadores y senadores tiene hasta el 20 de diciembre para poder sancionar finalmente la ley de presupuesto. Y la ley se promulga al 31 de diciembre cuando el presidente aprueba lo que vino del Congreso. Y aquí hay que mencionar algo muy interesante. ¿Qué pasa si al presidente no le gusta el presupuesto que viene del Congreso? El presidente tiene un derecho constitucional muy importante que se llama el veto. El presidente de la República puede vetar el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. ¿Y qué implica eso? Que todo lo que se hizo queda sin efecto y se vuelve a ejecutar el presupuesto del año anterior. Entonces, ahí perdemos casi todo porque todo lo que se previó en cuanto a crecimiento vegetativo, nuevos programas, nuevos proyectos, quedan todos sin tener partidas presupuestarias. Entonces, entramos en un problema muy grande, muy grosso. Entonces, no es muy conveniente el veto a la ley de presupuesto. Ocurrió un año, o sea, varias veces. En 2 oportunidades se vetó el presupuesto y tuvo muchos inconvenientes a la hora de ejecutarse, porque imagínense, los nuevos médicos no tenían partida presupuestaria, los nuevos policías no tenían, los nuevos militares no tenían partida presupuestaria, los nuevos docentes no tenían partida presupuestaria. Entonces fue un tema bastante delicado, ¿verdad?, que se dio en un determinado año. Pero como el presidente no estaba de acuerdo con el presupuesto que vino del Congreso Nacional, tomó ese recurso constitucional que se llama el veto y vetó el presupuesto del año propuesto por el Congreso. Entonces, ¿qué se aplica? El presupuesto del año anterior. Bueno, luego viene ya la etapa de la programación de la ejecución de los gastos. Esta ejecución se hace en base a la programación de caja, en base al artículo 46 de la programación de caja.
la utilización de fondos públicos, tanto de la Tesorería General como en las áreas de tesorería institucionales, cualquiera sea la fuente de financiamiento, se realizará conforme a la programación financiera, especialmente sobre la base de la disponibilidad proyectadas y efectivas mediante previsiones de instrumentos tales como el Plan Financiero Anual Ajustado. El plan financiero es la división del presupuesto en los 12 meses del año, plan trimestral de caja, programación de caja institucional, si hay acuerdos de gastos ya concertados con la Tesorería General, cuotas mensuales de gastos, cronograma mensual de transferencias y el calendario semanal de transferencias. El plan financiero es una herramienta que constituye la programación mensual del presupuesto. Esto se incorpora en base a los requerimientos mensuales de fondos, ¿verdad?, para el cumplimiento de las actividades o de los programas en función a los objetivos de las instituciones, ¿verdad? Es de los cuales se van a derivar las necesidades de bienes y servicios. No se podrán asumir compromisos superiores a los asignados por el plan financiero según la ley de presupuesto. Cuando ya hablamos de la ejecución, tenemos que armar un flujograma general de procesos. Eso significa que cada gasto debe estar asignado en la ley anual de presupuesto, en el PGN, la ley anual de presupuesto de los organismos y entidades del Estado, en la cual se reflejan los importes de ingresos y egresos anual, el plan financiero, que es la asignación anual mensualizada, aprobada por decreto de ingresos y gastos para todas las fuentes de financiamiento y sirve de base para el tope de la asignación del plan de caja institucional. Y la migración de los saldos no utilizados al mes siguiente. También un PAC, un plan anual de compras, cargado en el portal de contrataciones públicas. La emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria, que es el que se emite del CIAF para iniciar un proceso de llamado. Una vez que se adjudica un llamado, la DNCP, la Dirección Nacional de Compras Públicas, emite lo que conocemos como el Código de Contratación, el cual se publica en el portal y se puede acceder al mismo. Luego se compromete, se firma el contrato, se asigna la cuota o plan de caja para poder pagar dicha deuda, que luego generará una transferencia al Tesoro Nacional. Luego se hace la obligación del gasto, y aquí es muy importante mencionar algo, que la obligación del gasto es una de las etapas más importantes dentro de la ejecución del presupuesto, que vamos a ver enseguida. Se genera la solicitud de transferencia de recursos, se elabora la transferencia de recursos, y aquí es donde firman el ordenador de gastos y el habilitado pagador por el recurso o por el bien que se va a pagar, ¿verdad? Y luego ya viene el pago directo a proveedores, ya sea por cualquiera de los medios de pago existentes, ¿verdad? Ya sea, puede ser un pago directo a proveedores, pago en cheque, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de las etapas. Cuando hablamos de las etapas que se pueden visualizar correctamente en un cuadro de ejecución presupuestaria, las etapas de la ejecución del presupuesto de gastos tiene 4 momentos muy importantes. La primera, que es la previsión, la segunda, que es el compromiso, la tercera, que es la obligación, y el cuarto, que es el pago. En cuanto a la previsión, podemos decir que es el inicio de un proceso de ejecución presupuestaria cuando la institución emite lo que se llama el CDP, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. Con este certificado de disponibilidad presupuestaria lo que se hace es garantizarle a todos los que se presenten en un proceso licitatorio de que el Estado tiene recursos para poder pagar ese gasto. Porque de repente muchos te dicen, bueno, yo te proveí el bien, pero vos no me pagás. ¿Y por qué no me pagás? Porque no estaba en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, es una manera de asegurar el pago de esa prestación de bienes y o servicios, ¿verdad? La previsión es el primer momento de la ejecución presupuestaria. Luego, el segundo momento que hablamos del compromiso es la firma del contrato, cuando el Estado y su proveedor firman un contrato de provisión de bienes o prestación de servicios. Y en ese contexto lo que hace es asignar
recursos y firmar contrato, y la DNCP, la Dirección Nacional de Compras Públicas, emite lo que se llama el CC, el Código de Contratación. Y el tercer momento, que es la obligación, que dijimos que es la etapa más importante dentro de un proceso de ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque aquí es donde se perfecciona la ejecución del presupuesto. Aquí es donde nos jugamos todo por el todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el obligado el proveedor entrega el bien o el servicio y la entidad contratante debe dar su conformidad. Por ejemplo, si una institución pide, un producto, un bien, el proveedor tiene que cumplir con ese producto, con ese bien. O si no, no estoy cumpliendo con el obligado, no estoy obligado a pagar. La obligación nace cuando el proveedor cumple a cabalidad con los términos del contrato. Si yo hago mando construir una obra, firmé un contrato con el proveedor de obras, con el constructor, con el contratista de obras, y me hace, en el contrato está estipulado que el salón tiene que tener 3 puertas, y este señor o este contratista me puso 2, entonces me incumplió el contrato. Entonces yo no estoy obligado a pagarle, y si le voy a pagar, le voy a tener que poner alguna sanción establecida en la Ley de Contrataciones Públicas, porque la Ley de Contrataciones Públicas me dice que si no cumple fielmente el contrato del proveedor, le tengo que aplicar una multa establecida en la misma ley, que puede ser el 8, el 5, el 10, el 20% de un contrato. Entonces, siempre es importante, por eso, la satisfacción de la otra parte, por eso que se firma la conformidad a la hora de recibir un bien o un servicio, porque ahí es lo que se aplica universalmente el principio de lo devengado. El principio de lo devengado es cuando recibimos un bien o servicio a satisfacción. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo me voy a un lugar y pido un jugo de naranja y me trae agua o me trae otra bebida que no es lo que yo pedí. Yo no estoy devengando un pago, o sea, no le puedo pagar por algo que yo no pedí. Entonces, lo mismo ocurre en el Estado. Si el Estado pidió una silla de madera y le traen una silla de plástico, si bien es silla, no es lo que pidió. Entonces, si me traen la silla de plástico y yo le firmo la conformidad y le pago, estoy ocasionándole un perjuicio patrimonial al Estado demasiado grande. Es lo que se configura dentro del derecho administrativo como el daño patrimonial al Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte de la ejecución presupuestaria. Ahora, si yo pedí una silla de madera y me trajo la silla de madera y yo le estoy pagando por algo que pedí, entonces estoy pagando a satisfacción. Y luego viene el cuarto momento, que es el pago, ya la cancelación de esa deuda contraída con ese proveedor o con ese contratista. Si ustedes se le pregunta cuál es la etapa más importante de la ejecución del presupuesto, siempre va a ser el obligado, porque el contrato podemos poner cualquier cosa, pero hacer respetar ese contrato es el obligado. Entonces, tampoco es el pagado la etapa más importante, porque si yo acepto, ya después tengo que pagar, ya es un mero flujo de caja. Sin embargo, el obligado me tiene que cumplir con lo que yo pedí, con lo que se pidió en el contrato, porque si no, estamos ocasionando un perjuicio demasiado grande al Estado paraguayo. Bueno, entonces también en cuanto a la Constitución Nacional, yendo un poco ya otra vez a la rendición de cuentas, el artículo 282 de la Constitución Nacional nos habla que el presidente de la República, en su carácter de titular de la administración del Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año anterior dentro de los 4 meses del siguiente año. En los 4 meses posteriores, la Contraloría deberá elevar un informe y un dictamen al Congreso para que lo considere cada una de las cámaras. O sea, la rendición de cuentas tiene rango constitucional. No es solamente un mero trámite ni una mera presentación por capricho de alguien, sino que es construir una rendición de cuentas
al Congreso y enviar una rendición de cuentas al Congreso. En cuanto al control, cuando pasamos al control, miramos un poco que el control, según nuestra legislación, el artículo la ley 1535, en su artículo 59, nos habla de dos tipos de controles: los controles externos y los controles internos. Los controles externos son los realizados desde afuera de la administración. Sin embargo, los controles internos son normas y procedimientos propios de la institución. Veamos un poco el control externo. Puede ser un control social, ¿verdad? Obligaciones y deberes que la ley impone a los servicios y funcionarios públicos en cuanto a publicidad de ciertas actuaciones y transparencia de los actos públicos en general. Hoy en día el control social está muy desarrollado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos audiencias públicas transmitidas por canales institucionales, por Facebook, sesiones que se están transmitiendo. Eso es control externo, ¿verdad? Control social. Tenemos también la ley de la transparencia, donde tenemos que informar todo lo que hacemos. La ley de publicación de todo lo que es los organismos de entidad del Estado están obligados a proveer información pública en sus respectivas páginas web. Entonces, salario, cuánto gana, viático asignado, recursos, todo hay que informar. Es parte del control social. Otro control que tenemos es el control político, ¿verdad? Conformado orgánica institucionalmente a través del Congreso Nacional, ¿verdad? Que es un control que tenemos, el control político, que se hace sobre los gastos públicos. Y el control de la legalidad, que es el que por ley lo hace la Contraloría General de la República en base a su plan de auditoría gubernamental que emite al inicio de cada año, al inicio de cada ejercicio fiscal, en donde la Contraloría dice, bueno, este año vamos a auditar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público, el TSJE, la Corte Suprema. Aleatoriamente ellos van asignando entidades para su control, ¿verdad? Ya sea a través de las auditorías gubernamentales, que puede ser una auditoría financiera, que es una auditoría de los estados contables, puede ser una auditoría de gestión en base a la eficiencia, eficacia, economía. También puede ser un examen especial, que es la combinación de ambos. Puede ser un control presupuestario para ver cómo se ejecutó el presupuesto. Puede ser un examen urgente que ellos por ley pueden hacer a un determinado rubro en base a ciertas denuncias y así sucesivamente, ¿verdad? El control de legalidad, el cual ejerce la Contraloría, y así como dice la ley 279 de la Contraloría, todas las recomendaciones que emita la Contraloría es de cumplimiento obligatorio. Pasando a los controles internos, tenemos las normas y procedimientos propios de la institución. Estos permiten la confiabilidad de los sistemas de informaciones constitucionales, el resguardo de los activos de la institución, alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia operacional, el cumplimiento de las normas legales, obtener la adhesión del personal en las políticas y normas prescritas para la administración y el control interno permanente de las unidades de auditoría interna. Por eso los reglamentos que rigen el control pasan por el artículo 238 de la Constitución Nacional, la ley 1535 en el artículo 59. Si miramos un poco el artículo 60, habla del control previo. El artículo 60 habla del control interno, que puede hacerse el control posterior. El control interno lo hace el control previo. La auditoría no hace el control previo, hace el control ex post. El artículo 61 habla de las auditorías internas institucionales y el artículo 62 habla de la auditoría general del Poder Ejecutivo. Si miramos un poco las auditorías internas institucionales, es un órgano especializado de control que se establece en cada organismo o entidad del Estado. Sin embargo,
La Auditoría General del Poder Ejecutivo depende de la Presidencia de la República y emana sus normativas y sus procedimientos adecuados para cada ejercicio. Entonces, el control es también dentro de nuestro Sistema Nacional de Control, tenemos esa prerrogativa, ¿no es cierto?, de tener que mostrar todo lo que estamos haciendo en una determinada ejecución del presupuesto. Justamente el control interno es demasiado importante porque la auditoría interna institucional es parte de la auditoría misma de la institución. Si bien tendrán sus limitaciones, pero es un estamento de control muy importante. Tenés el intermedio, que es la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y la Contraloría General de la República, que es el órgano por excelencia de control en nuestro país. Bueno, excelente, chicos. Hasta aquí podemos desarrollar, creo que estamos ya en la hora. Entonces, muy rico toda esta introducción, muy rica esta introducción que hemos desarrollado, ¿verdad? Porque hemos visto un poco el concepto del Estado, vimos un poco lo que es el derecho administrativo, los principios, los órganos, cómo funciona el derecho público y finalmente el presupuesto, su funcionamiento y las reglas. El presupuesto no es otra cosa, la ley de presupuesto en nuestro caso es la regla de juego de cómo usar el dinero público, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes tengan consulta lo van a encontrar en la ley de presupuesto. Si no está en la ley, no se puede hacer. Eso es muy importante. Eso es lo que nos dice el derecho público, el derecho administrativo. Lo que no está escrito en una norma, no se puede hacer. Me suelen consultar mucho cuestiones así que son medio ambiguas, ¿verdad? Entonces te dice, ¿y está en la ley? No, no está en la ley. Ah, entonces no se puede hacer. Entonces es muy importante para que ustedes tengan esa noción y esa piedra angular de fundamento de que si no está escrito en una norma jurídica dentro del sector público, no se puede realizar. Bueno, mis queridos amigos, bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy. Les agradezco infinitamente y nos vemos en la próxima clase. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Buen resto de jornada y nos vemos en la próxima clase. Buen resto de jornada. Hasta luego.